Algunos hablan sin saber. Nosotros hablamos con los que saben. Expertos Orlando, en Segundos Afuera. La voy a hacer corta porque tengo muchas ganas de charlar con ella. La temática, Semana de la Lactancia, lo habíamos anunciado en el comienzo de la semana con algunas efemérides. Del 1 al 7 de agosto cada año se celebra esta semana para siempre concientizar, para dar un mensaje, para poder charlar del tema como se hace con otras temáticas. La voy a presentar a ella, es la licenciada Candelaria Bargalló. Ella es terapista ocupacional, puericultora y educadora de contacto nutritivo. Con todo ese título, bienvenida. ¿Cómo andamos? Bien cerquita el micrófono ahí. Muchas gracias. ¿Todo tranqui? Muy contenta. Bueno, ¿cómo va tu vida en Necochea? ¿No sos de acá? No soy de acá. Llegué en el 2021. Ok. En realidad soy nacida en Pilar, provincia de Buenos Aires. Las cosas de la vida me fueron llevando por distintas partes de la provincia. Queríamos saltar hacia Australia y Nueva Zelanda y nos agarró la pandemia en el medio. Ok, dijiste, bueno, por lo menos mar. Exacto, realmente. Por lo menos mar fue la frase. Y elegimos Necochea y acá Mirá estamos, vos. así que muy felices y acá ya nos quedamos. Bueno, contame un poco de tu vida en Pilar. Digo, ¿estudiaste allá? ¿Hasta qué edad estuviste? Bien, yo soy licenciada en terapia ocupacional, me recibí hace 20 años. Sí. Estudié en Capital, Ok. Federal. Y bueno, estuve allá haciendo los primeros años de formación y después fui virando, me casé, tuve hijos. Sí. Así que bueno, y acá llegué en el 2021 y la realidad que Necochea nos recibió muy bien desde lo personal y desde lo laboral también. Ok. Así que muy ¿Conocías contenta. Neco previo a haberte quedado acá? Una semana había venido de vacaciones Qué y maravilloso. alquilamos la casa por videollamada. Ok. Una amiga que estaba acá, le pedí si por favor me nos podía buscar, era pandemia, no se podía entrar en ese momento. Sí. Y bueno, me hizo un videito, bueno, dale, si encontraba una escuela que me gustaba para mis hijos, nos mudamos, la encontré y nos vinimos. O sea, dijiste Necochea, esto fue en el medio de la pandemia. Sí. Cuando se habilitaron Fines, las exacto. mudanzas y esas cuestiones, Ahí. porque después había... Ahora empezamos a recordar, nos pasó hace poco tiempo, entrevistamos a alguien que vino a hacer teatro también para vacaciones de invierno, que también pudieron venir a Necochea porque el domicilio de uno de los DNI de la familia Claro. decía Necochea y pudieron establecerse Sí, acá. lo nuestro fue, nos gustó, cuando vinimos teníamos una familia amiga Sí. y bueno, queríamos llegar al mar y llegamos. Muy bien. Y acá nos quedamos. Y a partir de ahí es como comenzar, podríamos hacer un experto random de empezar tu vida de cero. Claro. ¿Fue un poco así o no? Lo he hecho varias veces, porque Ok. me he mudado varias veces. Viví en Tandil, viví en Olavarría y bueno, y ahora acá. Y la realidad que es una experiencia que toma mucha energía, que demanda mucho desde lo emocional, desde la energía familiar, laboral, pero a mí me gusta. Ok, y los Y lo afrontás disfruto. con hidalguía, Sí, con valores, con sí, energía, sí. porque claro, o sea, me pongo a pensar en, no sé, estábamos con Adri, podemos charlar de cuántas veces cambiaste, Adri, de laburo, ni siquiera de ciudad, te estoy diciendo de laburo, y lo que eso conlleva, o sea, que es un gasto energético Es- tremendo. Sí, no más de 2 veces. Ok, por eso. Claro. Y uno cuando lo dice cansado. Mi hijo fue a ¿viste? 8 escuelas, por ejemplo. Oh. Claro, y sin embargo lo disfruta enormemente y en cada lugar hace sus amigos. Y bueno, Claro. acabo de venir de Olavarría en las vacaciones y estuve con mis amigas y sus hijos que son como los primos de mis hijos y así vamos Ok. armando redes. Bueno, por y todos contame lados. un poco de tu profesión, de Bien. ser terapista ocupacional. Bien, yo estudié primero para ser terapista ocupacional, después me fui formando específicamente, o sea, un terapista ocupacional puede trabajar desde en un ANEO hasta con personas adultas mayores. Sí. A mí me interesa la parte de pediatría, así que todas mis formaciones sobre integración sensorial, neurodesarrollo, lo que tiene que ver con distintas estrategias, ha sido sobre infancias, ¿sí? Ok. Bebés, infancias y siempre centrado en familia. Y como terapista ocupacional ya fui como metiéndome dentro de lo que era la lactancia, pues nosotros le decimos como una coocupación, porque es una ocupación que se necesita de 2 personas. Ok, No se puede realizar si no está la otra persona. claro, no es unipersonal, está bien. Exacto. Entonces, después fui profundizando y ahí fue donde hice la formación como puericultora Sí. en un espacio que se llama Espacio Inalvis, que lo recomiendo enormemente, que depende del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Ok. Eso fue una ¿Qué es una experiencia. puericultora para Bien. aquel que no ha amamantado en su vida y no sabe de qué Bien. va? Una puericultora en realidad acompaña procesos desde el momento del embarazo o previo al embarazo, Sí. el momento del embarazo y lo que tiene que ver con lo que es la lactancia, la no lactancia también, o sea, el poder ir acompañando diferentes procesos, porque vamos a poder ver también eso, y lo que es el destete, ¿sí? Bien. Y la crianza. Voy a empezar a echar por tierra mitos, ¿sí? La lactancia materna es algo natural que se tiene que dar
y se da y todas las mamás tienen leche y es el acto entre la mamá y el hijo y la conexión y eso, digamos que, a ver, como que romantizamos Sí. un hecho que después en los papeles, digamos, lo saben y lo sé por chicas amigas, por mi mujer, que no es tan lindo como se pinta, Bien, ¿no? sí, es algo fisiológico, ¿sí? Ok. Es algo que sucede y hay algunos casos especiales en los cuales puede no darse. La realidad es que nosotros, como mamíferos que vivimos en una sociedad, está muy atravesado por todo lo cultural. Ok. Entonces, todo eso tiene un peso inmenso que a veces hace que esa producción de leche disminuya, ¿sí? O a veces esto de la vecina me dijo que como se quedaba con hambre, que ya le dé leche de vaca, o Sí. que le mete unas cucharadas de avena, qué sé yo. Todo eso va haciendo que uno va interfiriendo en lo que es fisiológico, en lo que debería de ir sucediendo en el curso natural y hace que vaya impactando. La realidad es que el primer paso es el deseo de esa mamá o esa persona que amamanta. Ok. ¿Sí? Y es ahí donde nos tenemos que centrar primero. Si esa persona realmente quiere, ¿sí?, amamantar, porque también puede ser un deseo no hacerlo. Bien, ¿y si no quiere? Si no quiere, se utiliza diferentes estrategias con la mirada clínica del pediatra, Sí. pero donde yo pondría el foco como puericultora, como terapista ocupacional y sobre todo como educadora de contacto nutritivo, cómo nutrir ese vínculo y esa relación más allá de la no lactancia. Ok, ¿Sí? bien. Entonces hay diferentes formas, ¿sí? El contacto, el sostén, el masaje, ¿sí? Y bueno, se verá la parte clínica específica con el pediatra, lo que respecta al contenido calórico de la leche, ¿no? Sabés que tenemos un pediatra amigo bueno, nos encargamos de cuando hacemos esta columna de expertos random en tratar de desoír ciertos consejos que están como instalados en la sociedad, esto cultural de lo que hablabas. En algún momento era chupete sí, chupete no, dale el andador, no porque va a quedar chuequito, no porque esto, no porque el otro. Vayamos a desmantelar todas las opiniones del digamos, el inconsciente colectivo que le dan a una madre, si querés llamarle primeriza, que me parece que son las más inexpertas de todas, a la hora de la lactancia. ¿Qué cosas tenemos que desoír? Bien. Primero... Después me das los consejos positivos. Bien, y primero te voy a hacer un comentario de lo que acabas de decir. Sí, dale. No sería las primerizas nomás. ¿Por qué? Porque uno es primerizo de cada hijo que llega al mundo. ¿Puede ser diferente la lactancia? Totalmente. Ok, mira. ¿Por qué? Porque ya de por sí es otra persona diferente la que nació. Sí, es verdad. Entonces, sí. en ese caso ya es otra primera experiencia diferente. Bien. La historia de la persona también es otra en ese momento, por ahí es otra pareja, es Sí, otra gestión, sí, por sí. ahí el contexto es otro. Sí. Entonces, todo eso tiene un impacto. Puede ayudar un poquito la experiencia anterior, pero Un no es poquito definitivo. para saber más o menos hacia dónde voy, pero en realidad tiene otro impacto. Entonces, Ok. eso es lo primero que ya, cuando entra una mamá con, por ejemplo, yo trabajo en los centros de salud a la mañana, por ahí con varios hijos, digo, bueno, esta ya tiene 4 o 5 hijos. No, no importa, esta experiencia es diferente. Ok, ¿Sí? me gusta la aclaración, está bien. Eso para empezar. Segundo, hay mucho con respecto a lo que es la producción de la leche. Sí. ¿Sí? Entonces, una mamá en los primeros días seguramente no va a tener mucha producción, pero eso tiene que ver con una cuestión fisiológica también. Primero aparece el calostro, después va apareciendo la leche, pero la única manera que sea lo que ese bebé necesita es que ese bebé esté al pecho. ¿Sí? Ok. Entonces, la libre demanda, le decimos. ¿Sí? Antes se decía 3 horas, 20 minutos de cada lado, solo cuando llora. No hay una regla. No hay una regla. Esa es la primera. Cada familia, porque es una familia, Sí. porque tratamos de acompañar a familias, sobre todo a la mujer, que es quien cuida y sostiene, tiene un manto blanco, ¿no? O sea, yo arranco con una familia y estoy mente en blanco. No hay algo que a mí me sirva para todas por igual. Ok. Y hay que ir leyendo, ¿sí? Cuanto más el bebé esté al pecho, más producción yo tengo, ¿sí? Ok. Entonces, si empiezo a interferir con una mamadera, con un chupete, con otras cuestiones, hace que el bebé cada vez vaya menos. Entonces, Bien. no es que una mamá no produce leche, sino es que podemos decir, el obrero no está yendo a la fábrica a producir. Ok, bien. ¿Sí? Porque digo, la relación, como vos decías, me dijiste una palabra con que era Coocupación. coocupación. Puede que la madre no tenga el deseo o no tenga la producción de leche pertinente para poder dar de manera normal la lactancia, pero también puede que el bebé no quiera consumir esa leche. No, sí, el bebé sí. El ¿Siempre? tema, sí. ¿O puede llegar a tener algún problema que no...? A ver, hay cuestiones clínicas, sí, que por ahí, no sé, de cierta internación, o si hay alguna cuestión de asimilación, es como muy específico, Ok. pero en realidad es el mejor alimento que cualquier bebé puede tener, y eso es claro, ¿sí? Bien. Más allá de que la leche de fórmula salva vidas, un montón de cosas, la leche materna es la mejor que ese bebé puede consumir, Bien. ¿sí? Es la que más amplia le va a brindar
en cuestiones inmunológicas y en cuestiones de crecimiento y de salud, ahora y a futuro. ¿Por qué Bien, eso? pienso en la mamá que recién parió. Por ahí estaría bueno dividirlo, o no sé si se puede o no, o es cada caso particular, como decís. ¿Cuánto tiempo es pertinente que sea la libre demanda? ¿Siempre? Siempre. Ok. Lo que pasa es que el bebé después, a medida que va creciendo y va teniendo otros momentos de juego, de interacción, Sí. ¿sí? De explorar el mundo, se va reduciendo. ¿Sí? Está bien. Entonces, al principio va a ser más demandante y eso también es importante O hablarlo sea, con las familias. aparece una suegra, que vos sabrás bien, ¿no? Sí, Aparece una sí. suegra que dice, pero está muy gordito, no le des tanto. Todo el día en la teta. Esos Sí. consejos que parece que son salidos de Google, ¿no? Exacto. Y qué mejor que esa caloría sea de Sí. este tipo de leche, ¿sí? Aparte es más digerible, no genera cólicos, no genera constipación, ¿sí? Y previene un montón de enfermedades a futuro, ¿sí? Ok. Vayamos a inconvenientes que pueden darse en esos primeros días de amamantar. Digo, he escuchado, por ejemplo, y esto todo te lo voy a preguntar de oído porque lo he escuchado de formar parte de una familia que ha amamantado, el bebé no prende, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿A qué se refieren cuando el bebé no prende? Bien, para poder que haya una lactancia, ¿sí? Un momento de transferencia de leche, por decirlo de alguna manera, o sea, la mamá tiene la leche, tiene que pasar hacia el bebé, ahí tiene que haber un acople, ¿sí? Que es cuando el bebé abre la boca, entra la teta en la boca del bebé y eso hace que succione y que pase la leche. Entonces, lo que hay que observar es primero, por ejemplo, cómo está esa mamá sentada, vos dirías, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, Sí. la manera en la cual la madre se posiciona frente a ¿Hay ese una forma bebé, correcta de acomodarse? no, la que cada mamá requiere. Ok. Me gusta porque es cada cosa, es algo distinto, me mata. Entonces, hay líneas, ¿sí? O sea, el bebé tiene que tener una posición que tiene que estar enfrentado, ¿sí? Bien alineado, no con torsión, la boca abierta, mucha teta para que toque y que haga el reflejo de succión. Pero si después la mamá le quiere dar así, acostada, en 4 patas, lo que quiera, mientras que cumpla con ciertos criterios. Entonces, uno observa, ¿sí? Eso. Y también la manera en la cual la mamá está preparada para dar en ese momento. Si es una mamá que sufre de cierto dolor, incomodidad, molestia por diversas razones, muy específicas, hay que también acompañar a esa mamá en ese momento. Entonces se puede acompañar con respiraciones previas, ¿sí? Para poder bajar ese nivel de cortisol, que hace que si no en ese momento la adrenalina hace que uno no eyecte tanta leche. Bueno, hay un montón de cosas y aristas que uno va observando que van más allá de la técnica específicamente. Ok, ¿sí? claro. Por ejemplo, las visitas, ya que estamos para que todo se escuche. Uf, pará, que hay un par que se retiraron de la radio ofendidos ya. No dijiste nada, dijiste visitas. ¡Ah! No la escuches a esa, van a decir. La realidad es que esos primeros días deberían de ser de una intimidad absoluta, ¿sí? Porque se entrecruzan olores, sensaciones del bebé. Dicen, por ejemplo, el bebé es re buenito, durmió todo el día cuando había gente y a la noche era un lío. Claro, porque ese bebé entra en un estado de preservarse y baja la guardia y queda dormido, y eso hace que no tome la teta, que la mamá se le llenen y que pueda llegar a producir una mastitis porque va atrasando todo lo que tiene que ver con la demanda, ¿sí? Y todos, siempre de mil amores, van a ir a querer acompañar, pero en realidad lo que hacen, entran y se van directo al bebé, a la mamá ni la miran, ¿sí? Y ese es otro tema muy importante. Tenemos que cuidar a quien está cuidando, ¿sí? El bebé va a tener toda su vida para que lo mimen y lo cuiden y lo sostengan. Ahora, quien debería de hacerlo eso es la mamá. Está la madre ahí parturienta. Pregunta puntual que quiero hacerte porque me imaginé una madre cicatrizando la herida, que puede ser de un parto. ¿Cambia el parto natural de una cesárea a la hora de amamantar o no? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Fisiológicamente puede ser que tenga un poquitito más de retraso en el momento de la bajada de la leche, pero porque la cascada hormonal de cuando uno va a parir de manera vaginal es diferente, ¿sí? En cambio, cesárea es una operación y mismo para el bebé. El bebé no pasa por el canal de parto, entonces, bueno, también tiene otro ritmo, ¿sí? Bien. Pero es un tiempito, no debería de impactar. Sí va a impactar, por ejemplo, en la molestia de darle al bebé de mamar. Ahí podemos pensar en otras posiciones, por ejemplo, en la posición que se le dice de balón de rugby, que va hacia atrás, ¿sí? O para el costado, donde tiene la cesárea. Todas esas cosas hay que ir observándolas porque el bienestar tiene que estar previo a la acción en sí.
Se me van abriendo un montón de subcarpetas. Hablamos de los problemas de la no lactancia para el bebé. Hablemos de los problemas de la no lactancia para la madre. Me hablaste de mastitis. ¿Qué problema puede llegar a ocurrir si esa demanda no es justamente producida? Lo que sucede es que cuando se viene se llama la bajada de la leche, sí que es cuando genera la mayor cantidad de leche, esa mamá en esa segunda instancia, después del calostro, si esa demanda no es la que ese bebé requiere, no se armoniza y lo que puede hacer es generarse aparte de algunos conductos, lo que se llama como una congestión mamaria, y si eso sigue avanzando termina una mastitis donde requiere de una intervención clínica. Okay. La realidad es que la mejor solución de toda para todos es conocerse primero, mamá, bebé, persona, bebé, y que vayan viendo la sintonía, ¿no? O sea, si vos vas poniendo a medida que vas leyendo lo que ese bebé requiere, no debería suceder estas cuestiones. Si aparte esa mamá tiene una sobreproducción, bueno, ahí hay otras intervenciones a pensar. Bien, esto de sacarse la leche para guardarla para un biberón, ¿en qué situación se hace? Y contame si es productivo o no. ¿O Bien. qué? Sí, hay diferentes instancias, por ejemplo, no sé, un bebé que está internado en neo, por ejemplo. Sí. En ese momento, sí, se puede requerir a lo que es la extracción y poder alimentarlo ya sea por sonda, de acuerdo a las semanas en las que nació, o de otras maneras, en el caso que no pueda acceder al pecho de la mamá. Después, en momentos donde hay una separación, ya sea por trabajo, ya sea por diferentes situaciones, poder utilizar ese recurso que se recomienda que sea después de que ya esté establecida la lactancia, porque siempre va a ser mejor tomarla desde el pecho, porque el pecho también tiene microbiota que favorece lo que son los intestinos, bueno, un montón de cosas. Cuanto más podamos retrasar el uso del biberón, mejor. Bien. ¿Sí? Lo ideal sería con esa leche, la leche de la mamá, ¿sí? Okay. O sea que la mamá se puede extraer, hay todas unas como indicaciones para poder conservarla, para poder después frizarla, volver a utilizarla, bueno, todo eso se va acompañando y es parte también de mi laburo el poder brindar esas estrategias. Ok, diste en la tecla clave, nombraste la palabra trabajo, que es el gran problema de nuestra generación, de madres que laburan, de madres que tienen que seguir amamantando y que quizá, yo no creo, me lo dirás vos, que no está legislado, o sea, no hay una defensa para la madre que tiene que seguir dando la teta. ¿Hasta qué edad? Es una pregunta de la que la tenía más tarde, pero amerita en este momento. ¿Hasta qué edad se recomienda amamantar? Bien. Las organizaciones de salud hablan de lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Sí. Y después, conjunto a la alimentación complementaria, Sí. ¿sí? O sea, complementa la lactancia, alimentación complementaria. No viene de reemplaza. ahí, exacto, hasta por lo menos los 2 años, ¿sí? O el tiempo que esa diada desee. Y ese es otro tema, las lactancias prolongadas, que también no son bien vistas. Sí, sí. Pero bueno, hoy en día se sabe que es hasta los 6 de manera exclusiva, después hasta los 2 años Bien. con alimentación complementaria, o el tiempo que cada mamá, bebé o persona Bien, decide. hago una cuenta rápido, digamos, las licencias por maternidad van Quedan de cortísimas. 90 días, ¿no? Cortísimas. Son 3 meses, hoy está legislado Sí, así. cortísimas. Tienen lo que la ley legisla es 1 hora por día, Sí, menos de trabajo hasta el año de vida de ese bebé, sí. en el cual se puede dividir en 2 partes o irse antes 1 hora. Y hay algunos sectores que autorizan que el bebé, por ejemplo, pueda acceder al lugar de trabajo para darle de mamar en ese momento y que no tenga que usar el recurso del biberón. La realidad No no pasa. sucede, no, y es muy complejo. Es por eso que cuando se hace una encuesta nacional de lactancia, por ejemplo, se da que a partir de los 4 meses es donde disminuye lo que es la lactancia exclusiva, justamente por esta razón. Que es a los meses también, y esto te digo por experiencia personal y que me rodea, los 3 meses se termina la licencia, a lo sumo quizá una familia que pueda llegar a acomodar los números, puede llegar a ser 1 mes más, 2 meses más sin goce de sueldo y Exacto. estirar la licencia, vamos hasta los 5. ¿Cuál es el consejo para a los 5 meses? ¿Entra el bebé al maternal o es cuidado por alguien? Digamos, no importa. ¿Cuál es el consejo ahí para las madres? Y lo ideal sería poder generar lo que se llama como un stock de leche, ¿sí? Tener la posibilidad de acceder a un sacaleche, si alguien le puede prestar. Bueno, hay un programa provincial que también entrega sacaleches, que lo hacemos dentro de los centros de salud, Sí. para aquellas personas que no tienen por ahí la posibilidad de acceder a uno, e ir preparando ese stock para ese momento donde uno vuelve a trabajar. En sí, si la mamá tiene... ¿Cómo se conserva? Bien. La leche puede estar 24 horas dentro de lo que es la heladera, Sí. ¿sí? Y después ya pasa al freezer.
¿sí? Ok. Lo que hay que hacer, de acuerdo a la edad del bebé, la cantidad que uno va estoqueando, porque lo que tiene la leche materna es que va cambiando de acuerdo, o sea, es mágica, porque es un tejido vivo. Entonces, cambia de ¿La acuerdo a estacionalidad? la edad del bebé. Ok. Si el bebé está enfermo o no está enfermo, ¿sí? Por una cuestión de retorno, a través de la saliva, le avisa al cerebro de la mamá que requiere de otro... Perdón. No pasa nada. De emoción. Nada, es mágico. No, es que... no A puedo creer, esto diferencia no lo sabía. de la leche de fórmula. Si vos pones una leche materna en un microscopio y una leche de fórmula, Sí. te vas a volar la cabeza, porque una es Se constante mueve. movimiento y la otra, nada. Entonces, esto que es vivo, por eso está bueno poder ir frizando, ir descongelando lo más cercano posible a la edad de ese bebé. Ok. Sí, por o sea, eso no dejes 3 meses la leche Claro, en el freezer porque no te va a no servir tiene quizá muchos- para lo que necesita el bebé en ese exacto. momento. Le va a servir siempre porque siempre es mágica esa leche, Sí. pero cuanto más cercana esté, mejor. Por eso el stock de leche tampoco lo empezamos a usar desde muy temprano porque no tiene sentido. Y aparte dura 4 meses de acuerdo al freezer, entre 4 y 6 meses Ok. en el freezer. Volvemos es maravilloso esto. Decime cómo es el tema de eso de que la leche se acomoda a las circunstancias del bebé, según la edad y Exacto. según El su estado. clínico, sí, de hecho se puede ver en el color, ¿sí? De acuerdo a la composición de esa leche, ¿sí? De acuerdo al requerimiento en ese momento, si está engripado, si la mamá está engripada, por ejemplo, y pasa Sí. a través de la leche lo que serían como las defensas después a futuro para eso. Es constantemente en movimiento. De hecho, los bebés son tan capos que cuando necesitan más leche para crecer, piden más Ok. para producir más. Y ahí es otro tema que por ahí me parece importante, que a los 4 meses, más allá de volver al trabajo, Sí. también hay lo que en su momento se le decían los picos de crecimiento, le podemos decir oportunidad de crecimiento, que parece que el bebé se queda con hambre y ahí es donde meten mamadera a veces. Y en realidad Ok. es que el bebé sabe que necesita más, entonces si yo quiero más, tengo que pedirle más a mamá para que produzca más. Bien. Entonces hay que acompañar con paciencia ese momento, hay que sostener en ese momento, porque es volver casi de nuevo al principio. Esa demanda constante que ya estaba como acomodado. Pero el bebé lo necesita. Lo necesita. Y son 1 semana, 2 semanas y después ya seguimos viaje. De todo esto que estamos hablando, vos lo estudiaste, sos mamá, o sea, Sí. lo experimentaste. Sí. ¿Las mujeres se dan cuenta o es necesario la ayuda, el consejo? ¿O es una cuestión natural de que la mamá se da cuenta? Ah, pará, que está en un pico de crecimiento, le voy a dar más. No, de ahí la importancia de la información, de ahí la importancia de los espacios para acompañar, incluso acompañado, y mismo a mí, se te queman los papeles, por más allá que tengas la información, ¿sí? Porque en la práctica es diferente y de nuevo lo mismo, te atraviesa la emoción, te atraviesa la frustración, el qué dirán, la mirada del otro. Entonces estos espacios de intercambio, y ahí viene la parte linda de crear como estos grupos también de apoyo, ¿no? Claro, cuando uno se da cuenta que no me pasa solamente a mí. Exacto, y a veces no tiene que ser tu mejor amiga, a veces es la vecina que justo Sí. parió al mismo tiempo que vos y tiene un bebé similar en edad y en características y encontraste ahí a alguien con quien poder compartir. Y que siempre se puedan acercar a los espacios de salud, porque a veces son detalles que si uno los puede modificar en ese momento, hace que después fluya. En cambio, si escucho a la vecina o escucho que por ahí no tiene tanto conocimiento, ¿no? Sí. Otra mamá, hace que eso pueda ser perjudicial. Sí, y por más que haya pasado por esa experiencia, aclaramos nuevamente que cada experiencia es única. O sea, que me puede ayudar un consejo, pero no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Totalmente, y lo que se sabía antes no es lo que sabemos ahora, y eso es otro tema cuando vienen las familias. Esto de poder, cómo poner el límite, ¿no? Frente al otro y sin hacerlo enojar al otro o hacerlo sentir mal, y poder decirle, bueno, eso es lo que se creía en ese momento, hoy en Claro. día sabemos otras cosas, y abro paréntesis, capaz que de acá a un par de años sean otras, Seguro. y esta es la manera en que yo elijo para criar a mi hijo, a mi hija, te pido que me acompañes, ¿no? Lo ponemos al otro en un Bien. lugar Ahora de venir. te voy a preguntar sobre parejas, maridos, parejas circunstanciales o lo que sea. Lo voy a dejar a un lado. Recién nombraste el momento en que, por ejemplo, la madre estaba engripada y como que el cuerpo mismo crea anticuerpos que se los pasamos al Sí. bebé. ¿Hay momentos o circunstancias en los cuales uno puede decir, bueno, dejo de amamantar por tal cuestión o no? Hay un momento en el cual siempre que uno toma una medicación, Sí. ¿sí? Eso tiene que avisar, ¿sí? Al médico. Hay diferentes instancias de medicación, las cuales pueden tener un impacto o no en el traspaso de la leche, ¿sí? De esa medicación. Hay una página que se llama elactancia.org,
que es excelente. Uno pone ahí la medicación, tanto los papers y todo, y te dice riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Ok. Siempre hablar con el médico, pero frente a cualquier duda. Y después hay 2 cuestiones que son sí o sí que uno no debería de amamantar, es cuando hay consumo de drogas o de alcohol. Ok. Y ese bien. es un tema súper delicado. Me imagino, por la realidad que estamos viviendo. Que O hay... alguna cuestión como HIV, por ejemplo. Ok, bien. Me meto en el acompañamiento. Está la mamá con su bebé y estamos todo el resto. Sí. Que después nos convertimos todos en siluetas. No importa que sea marido, tío, pariente. Somos siluetas, que está bien que así sea. ¿En qué puede ayudar la pareja? Sea circunstancial, sea el padre del nene, no. ¿En qué ayudamos a la mamá? Bien. Primero es observar, Ok. ¿sí? Una vez que observo, puedo ajustar lo que se requiere. Preguntar, ¿qué necesitas? Qué una pregunta tan básica y que uno dice, uff, Claro. Y por ahí el poner... no dormí anoche, uff. Claro, y por ahí ya preguntarle a ella, ¿sí? Es un montón. Significa ya que hay alguien que me está escuchando. Ok. ¿Sí? Segundo, por ejemplo, yo a veces cuando esta demanda constante, ni bien nacen y las mamás están muy cansadas y por le están dando y tienen miedo de quedarse dormidas. Bueno, que el papá sea el vigía en ese momento de esa lactancia. ¿Sí? Bien. Entonces por ahí la mamá puede, con el bebé a UPA, con los almohadones que tenga para poder sostener y demás, pero que el papá sea el vigía para poder sostener a esa mamá que está lactando. Entonces, es verdad, no tiene la teta para darle, ¿sí? Pero sí puede sostener ese momento. Bien. ¿Sí? El estar atenta a sus necesidades, acercarle un vaso de agua, la hidratación es fundamental. Y sobre todo el cuidado si hay otros peques en casa también. Bien. ¿Sí? Como bien. dividir estas cuestiones. Sería como, aparte de ocuparse por ahí de la cocina, de Lo limpiar. ideal, ya, lava un plato, flaco, dale. ¿Cuánto vas a estar? 7 platos usaste ya. ¿No te das cuenta que estoy acá amamantando el bebé? Sería como ocuparnos de todo, o sea, que la persona que está amamantando que esté dedicada a eso durante un tiempo. Después se va a ir, va a fluir. Hoy Bien. no es siempre. Vayamos a la etapa de la vuelta a la vida normal. Sí. Digo, Ponele. normal entre comillas, ¿no? Ya no va a ser normal teniendo una crianza. Pero digo, no sé, una mami que quiere volver al gimnasio, Sí. una mami que ya volvió a laburar con todo lo que cuesta, pero tuvo que volver a laburar, una mami que quiere volver a la vida sexual, digo, es como que empieza otra vez, repito, entre comillas, la normalidad. ¿Cuánto es el tiempo prudente de que la madre se pueda enfocar en eso? Digo, porque por ahí algunas se quedan también en el tema de amamantar y no, hasta dentro de un año no vuelvo a jugar al tenis. No, volvé a jugar al tenis, volvé a ir al gimnasio. Bien. Cada experiencia es única. Te estás dando cuenta mientras me ibas preguntando. Sí, Hay sí, cosas sí. específicas que tienen que ver, por ejemplo, con la vuelta al trabajo, al ejercicio y eso, que eso uno lo va viendo con su médico, ginecólogo, obstetra y demás. Ok. ¿Sí? El tiempo prudencial que tiene que ver desde eso y con respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad también. Después tiene que ver con el tema de en cuánto tiempo yo quiero. ¿Sí? Un puerperio, antes se decían que eran 40 días, ¿sí? Hoy en día se sabe que no, ¿sí? Que eso también es personal Ok. y uno lo va viendo. Lo importante es saber cuándo yo puedo arrancar, bueno, y después ir viendo la manera en que yo me voy acomodando frente a mis necesidades, a mis deseos, ¿sí? Más vale que... Claro, no, el día 41 no le Claro. manden un mensajito, no le hagan un sexting, porque capaz que no tiene ganas, chicos, por favor, pónganse bien muy pila. particular. Sean sensibles. Muy particular de cada uno. Sí hay cuestiones clínicas que obviamente que hay que sostener. Y después lo importante es que cada uno pueda empezar a disfrutar, ¿no? Porque ya uno venía disfrutando, pero uno está como englobado también en todo esto. Bueno, empezar también a conectarse. Hoy en día se habla de un término que se llama la matrescencia. Sí. Lo dejamos para otro momento. Hagamos segundo capítulo, sí. Pero que tiene que ver con esto, ¿no? Como, así como está la adolescencia, bueno, la matrescencia, esto que emerge con lo que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Y esto trae un montón de cosas aparejadas. Bien. Que como decías vos, llegó y se queda. Claro, o sea, alguien dijo lo alguna normal vez. no... Ya, o sea, no hay, primero que normal no, pero bueno, no es que vamos a volver para atrás. Claro, no es la vida anterior, antes de Exacto, irnos a la clínica, exacto. antes de que rompas Y bolsa, eso está antes de bien que que salgamos como una suceda. ambulancia. Claro, y eso también que suceda porque hay otra persona y hay nuevos acuerdos, esto que decías de la pareja, Sí. bueno, empiezan nuevos acuerdos, ¿sí? Lo que antes no funcionaba, hoy en día por ahí tiene que ser diferente. La Ok. comunicación, el hablar, todo eso es como fundamental para Bien. poder sostener después también todo esto. Cuestiones de, y voy con las últimas ya, cuestiones de amamantar en cualquier lugar. Digo, esto de amamantar en público, viste que en algún momento bueno, estaba como mal visto, hay gente que se espanta, hay gente que no le importa nada y en cualquier lugar. ¿Qué es lo correcto?
A ver, si a vos te da hambre y estás caminando por la calle, Paro en un kiosco y me compro un compras alfajor. algo y comes. Bueno, Sí. ese bebé toma la teta. Ok. Entonces va a tener hambre, va a necesitar de eso. Hay mamás que por ahí son más pudorosas, ¿sí? Ujú. Y bueno, y buscan la manera de por ahí de taparse, pero no porque el resto debería de decirle que eso no suceda, ¿sí? Porque también esto es válido, no es que cualquiera, si yo no me siento cómoda, no voy a apelar y voy a darle de tomar, porque Sí, sí. No va con mi esencia. Pero si para mí es lo que corresponde, lo voy a hacer y en realidad no debería de mal verse. Se me siguen abriendo preguntas, voy referido a esto. Hablé del tema de la romantización de la lactancia. Hay madres que no pueden. Hay madres que no pueden, que no quieren, que reniegan de eso, que dicen que es un mal momento, que la pasan mal, que tienen el pezón lastimado, que bueno, ¿con qué digo, cómo ayudamos ahí? Bien, lo primero es poder validar eso que pasa, ¿sí? Decirle, Sí. bueno, esto que te pasa es lo que te pasa, ¿sí? Y después empezar a desandar un poco por dónde viene todo esto, porque a veces parece que no, y en realidad había, por ejemplo, no sé, un duelo gestacional previo, ¿sí? Ok. Y me recuerda a eso, y entonces si podemos trabajar esto, después termina siendo una lactancia que fluye, ¿sí? Por ahí no soltar de primera, entender un poco la realidad y después de acuerdo a eso ir acompañando de acuerdo a la necesidad de cada una, ¿sí? Yo como profesional de la salud, como terapista, como puer y demás, siempre voy a querer que se genere esta Sí. lactancia, pero no desde un lugar de la obligatoriedad ni desde un lugar de la bajada de de los mandatos, línea. claro, viste que hay ¿no? ciertos mandatos de no, vos tenés que estar para eso y tenés que darle la leche. Mi rol va a ser comunicar que esto es lo mejor para ese bebé. Pero si eso no sucede por un deseo, por otra realidad, por un contexto, lo que fuese, veremos la forma de poder acompañar este proceso y que esa mamá pueda disfrutar también de esa crianza y de todo esto. Estuviste escuchando hasta este momento a Candelaria Bargalló, ella es terapista ocupacional, poricultora y educadora de Contacto Nutritivo. Contame cortito si querés, cuál es tu participación en Tribu, que me parece que es un proyecto que está buenísimo. Bien. ¿Cómo es? Bien, en Tribu la idea es hacer talleres de contacto nutritivo y masaje infantil Sí. con familias justamente en un lugar de encuentro con otras familias. La mirada de contacto nutritivo y masaje infantil viene desde lo que tiene que ver con que nos alimentamos de todo, ¿no? O sea, no solamente con la leche, sino también con el contacto, con el sostén, con la mirada. Bueno, y ahí en esos talleres se ven recursos para las familias, para poder conectar y por ahí aliviar ciertas molestias y poder nutrir sobre todo este vínculo. Lo buscan en redes, ¿no? Tribu. Sí. Tribu y ahí Exacto. se conectan. Y después todas las mañanas Sí. estoy en 5 centros de salud, yo formo parte de los equipos de profesionales de la municipalidad, Sí. acompañando justamente lo que tiene que ver con desarrollo, crianza, lactancia, y bueno, trabajo muy mano a mano con todos los profesionales que se encuentran, ya sean pediatras, enfermeras, trabajadoras sociales, se hace un laburo muy, muy lindo. Bien, me encantó, vamos a tener otro capítulo seguramente, esperemos que te hayas sentido cómoda. Una nueva experta random, la verdad que es un placer escucharla, Candelaria Bargallo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Arrancamos y no paramos. Información, juegos, música y algún que otro delirio necesario. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio.